6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar nuestro primer debate y la bienvenida a los invitados. Hemos invitado a la doctora Inés Manzano, especialista en Derecho Ambiental, la doctora Ivonne Llanes, integrante cofundadora de Acción Ecológica, y el doctor Andrés Martínez, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y constitucionalista. Él investiga sobre medio ambiente y el agua. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero empezar con la doctora Inés Manzano y leer como premisa lo que la pregunta 8 dice. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Como hemos señalado en general con las 8 preguntas, si bien estos temas importantes no van a solucionar en cada uno de sus ámbitos todos los problemas, se está en la línea correcta para sentar las bases, en este caso, sobre la generación de servicios ambientales. Doctora Inés Manzano, muy buen día. ¿Cómo analiza usted la pregunta 8 que ha sido puesto en análisis para la consulta popular del domingo 5 de febrero? Buenos días con todos y gracias por la invitación. Creo que la pregunta 8 lo que trata de evidenciar es una realidad que ya existe. Cuando uno ve el anexo de la pregunta, ve que no son todos los servicios ambientales a los que le ha dedicado el gobierno el análisis y adicionalmente la pregunta de la compensación, sino solo para el tema de carbono. Si bien eso es muy difícil de ver porque la gente no ve los anexos, creo que es interesante ver que ellos apuntan a una, como decía yo, a una realidad que existe desde hace muchos años, tal vez desde el año 2005, en el cual existe la posibilidad de que quien conserve tenga la necesidad de compensar con otras personas que tienen la obligación y con ello recibir un ingreso económico. ¿Qué es lo que evitas? Evitas la deforestación y aumentas la conservación. Tal vez la conservación es donde deberíamos de apuntar. Aquellas personas que están conservando un pedazo de bosque y que hay una posibilidad de ser compensadas y que no talen ese pedazo de bosque, que puede ser 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, aquí no hay un límite, creo que les hace bien y que sea un retorno no como se estaba haciendo en este momento, que es una cosa muy ínfima, sino algo que los enfrente a que reciban una mejor compensación. Entonces, al final del día, es ponerle una cara de una realidad a nivel constitucional que ya existía, porque tenemos que recordar que existen 2 artículos, el 71 y el 74, que hablan sobre los incentivos hacia las personas que estén haciendo algo por la conservación. Y en este caso, digamos que lo que aumentan es la palabra compensación. Doctora Manzano, ¿qué implicaría esa compensación? ¿Cómo en la práctica, como se señala en los anexos, cómo en la práctica se operará en este sentido? A ver, yo creo que lo que primero que hay que saber es que no existe una regulación adecuada para este artículo en la parte legal, o sea, la ley. El Código Orgánico Ambiental está en este momento abriendo una discusión sobre precisamente algo que puede ayudar a este articulado de la Constitución. Pero no está aprobado, están recién en revisión. O sea que más rápido va a salir la enmienda, si es que gana el sí, que lo que está en la Asamblea. ¿Y cuál es la parte importante? Lo que trata de hacer ver es que hay personas que van a poder recibir esta compensación
de manera justa, como decía yo, equitativa, sin tener que vender bosques, que no se vea como una venta de bosques, como una venta de biodiversidad, como una venta de... Esto es una compensación económica porque tú estás conservando. Y ese mecanismo de compensación económica, que si bien funciona a nivel mundial, que se llama el mercado de carbono y que está dentro hoy en día de una convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático, y está dentro del Acuerdo de París en el artículo 6, y que dice y establece este oportunidad que pueden tener los pueblos, nacionalidades, personas naturales o personas jurídicas que hagan una conservación. Entonces, y eso es lo que quiero hacer enfático, el anexo y lo que ha hecho la presidencia es hablar sobre la conservación de bosque, digamos, pongámoslo así, bosque en pie, bosque que esté bien, que capture carbono y que se pueda medir ese carbono. No se está hablando acerca de ese carbono que viene de una mejora en eficiencias energéticas o una mejora en maquinarias, equipo y tecnología que hace la industria, que eso ya de por sí tiene su propio mercado y tiene, o sea, no está digamos que no es un tema de esta enmienda. Bien, quiero dar la bienvenida a la doctora Ivonne Llanes de Acción Ecológica, y la pregunta que estamos debatiendo, pregunta 8 de la consulta popular, que se relaciona con los beneficios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por el apoyo a la generación de servicios ambientales. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Muy buen día, doctora Llanes. Muy buenos días, quienes nos escuchan por la Radio Democracia. Inés, muy buenos días otra vez. ¿Cómo está? Sí, gracias. Acción Ecológica en las últimas semanas ha venido manifestando a través de los medios de comunicación y en los espacios de foros que nos han invitado y hemos organizado, que el firmar sí en estas dos preguntas ambientales, lo que podría acarrear es una serie de consecuencias con respecto a los derechos humanos y también a los derechos de la naturaleza. Con respecto a la pregunta 8, que tiene que ver con los servicios ambientales, lo que se estaría permitiendo realmente con esta pregunta, al introducir el concepto de la compensación, es la apropiación de los servicios ambientales que están claramente prohibida en la Constitución ecuatoriana en el artículo 74. ¿Por qué digo esto? Porque el momento de incluir el concepto de compensación, cuyo equivalente es en inglés offset, y realmente se inventan los servicios ambientales y la compensación en Estados Unidos en los años 70, lo que va a permitir es que las empresas contaminantes que destruyen el medio ambiente se apropien de estos servicios ambientales, es decir, los adquieran, los compren, para poder con esto tener permisos para seguir contaminando. En segundo lugar, sería una vulneración de los derechos de la naturaleza, porque se le estaría no solo mercantilizando, con la posibilidad de estar financiarizada como un activo en el sistema financiero, sino que además está siendo instrumentalizada justamente para poder continuar con la destrucción, continuar con el cambio climático y continuar con impunidad las empresas a seguir operando. Eso implica, doctora Llanes, como hemos señalado, las 8 preguntas no van a solucionar en cada uno de los campos los problemas. Pero, por ejemplo, en la pregunta 1 sobre la extradición, la pregunta 3 y 4 sobre el tema de la reforma política de un sistema prostituido, o las preguntas de la participación ciudadana, no van a arreglar los problemas. Pero el decir no, de alguna manera, no está afectando no solo a las empresas a las que usted se refiere, sino también al ciudadano común que pudiera acceder a estos beneficios.
En segundo lugar, hay que decir que esta pregunta es completamente innecesaria, porque ya existen mecanismos de incentivos, existen mecanismos de pago por servicios ambientales, tanto en el Código Ambiental y su reglamento, en programas que existen desde hace 15 años como Sociobosque, Sociopáramo, Sociomanglar, o inclusive el reciente programa Ecuador Carbono Cero. Es decir, ya existe esta posibilidad de entregar el dinero, digamos, como un reconocimiento a quienes están proveyendo o sean prestadores de servicios ambientales. Entonces, yo he escuchado con mucha frecuencia a muchos funcionarios y funcionarias en estos días decir al menos dos cosas: que la Constitución es un candado que prohíbe la posibilidad inclusive de reforestar, que prohíbe la posibilidad de proteger la naturaleza, que prohíbe la posibilidad de entrar en este tipo de mercados de carbono, lo cual es absolutamente falso. La Constitución no prohíbe nada de eso. Lo único que dice es que es prohibido apropiarse de los servicios ambientales. En segundo lugar, yo creo que es muy importante entender ¿por qué es que el gobierno quiere introducir estas preguntas ambientales? Ya sabemos que son innecesarias, sino que lo que quiere es de alguna manera mostrar una imagen ecologista, una imagen que le interese el medio ambiente, cuando en realidad sabemos que no es así. Está duplicando la extracción petrolera, está ampliando la frontera minera. Bueno, perdóneme, no se ha duplicado, ha caído. Doctora Llanes, a veces el discurso en teoría, si me permite, doctora Llanes, si me permite. Ya existen mecanismos. Doctora Llanes, si me permite, doctora Llanes, a veces el discurso teórico cae en el vacío. Usted dice duplicar la producción petrolera. Le ruego revise al día de ayer en qué estado se encuentra la producción petrolera. Ha caído. Más bien se le critica a este gobierno que ofreció mejorar la producción petrolera y ha caído la producción petrolera. Entonces, en el discurso suena este gobierno ha duplicado la producción petrolera, que en la práctica este gobierno ha incumplido en lo que prometió mejorar la producción petrolera. Bueno, el gobierno dijo claramente que quiere sacar hasta la última gota de petróleo y que para eso quiere duplicar la extracción petrolera. Obviamente no lo ha podido hacer por varios motivos. En primer lugar, porque la gente local está en procesos también de resistencia, poblaciones indígenas que no quieren que entren las empresas petroleras porque conocen de los impactos. Y la pregunta 7 justamente lo que va a permitir es que empresas petroleras contaminantes, no solo en Ecuador, sino en el mundo, puedan adquirir los servicios ambientales y con eso poder decir que están conservando un bosque en el Ecuador y poder seguir contaminando. Entonces también hay que entender que una cosa es lo que el gobierno dice y que no puede hacerlo por varios motivos, y otra cosa es lo que realmente él quiere hacer. Este no es un gobierno ambientalista en lo absoluto. Entonces, mal podemos pensar que las preguntas representan una opinión del gobierno, que es ser conservacionista y que le interese el agua. Entonces, hay que ser claros que estas preguntas, al igual que las otras preguntas, lo que buscarían también es elevar una popularidad que se encuentra por los suelos de este gobierno, porque obviamente sabemos la crisis económica, social en la que nos encontramos. Ahora bien, la gente puede votar independientemente de cada pregunta. Lo que nosotras estamos haciendo es llamando a votar no en las preguntas 7 y 8 y a entender que esta pregunta lo que busca es básicamente llamar a una legitimidad del gobierno que está muy desprestigiado. Bien, le damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, constitucionalista e investiga sobre medio ambiente y el agua. Su concepto respecto de la pregunta 8 de la consulta popular, que dice que habrá compensaciones regularizadas por el Estado si hay apoyo a la generación de servicios ambientales. ¿Usted cree que aquí hay una apropiación de los servicios ambientales, hay una violación a la Constitución, se quiere seguir contaminando, hay atentados contra los derechos de la naturaleza? Muy buen día, doctor Martínez. Muy buenos días, un cordial saludo a todas y todos, y por supuesto es un placer siempre compartir con tan distinguidas panelistas. Yo creo que hay que hacer un análisis en primer lugar al amparo de lo que establece el derecho internacional ambiental. Es decir, esto no se trata simplemente de una buena o mala idea del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, se encuentra dentro de la comunidad internacional, y dentro de la comunidad internacional durante décadas
se ha avanzado precisamente en materia de protección del medio ambiente y por supuesto también del clima. ¿A partir de qué? A partir de una serie de conferencias. El año pasado tuvimos, por ejemplo, la COP27 en Egipto, donde, entre otras cosas, los países del sur solicitábamos compensaciones precisamente por el trabajo que hacíamos. Y una de las solicitudes que se hacía es que el dinero llegue directamente a los países. ¿Qué nos dijeron los países más contaminantes? Nos dijeron que sigamos utilizando los mecanismos financieros y fiduciarios existentes hasta la fecha. ¿Qué quiere decir? Que precisamente apliquemos, entre otros, no solo esto, por ejemplo, la situación relacionada con bonos de carbono y pago por servicios ambientales. Es importante darnos cuenta de algo. Yo creo que a veces la discusión se reduce simplemente a, por ejemplo, el mercado de bonos de carbono, etcétera, pero aquí también se va a aplicar otras figuras sobre pagos de servicios ambientales en otras cuestiones. Yo le invito a la amiga y al amigo que se encuentra en casa, en su auto, a pensar en lo siguiente. Hipotéticamente pensemos que estamos dentro de una ciudad y dentro de esta ciudad obviamente tenemos que abastecernos de unos servicios hídricos para poder consumir agua potable. Obviamente en la parte alta hay tal vez un campesino, una comunidad o en su defecto un privado que tiene obviamente un predio. Este predio tiene bosques y que, si bien es cierto, capturan carbono, pero también proveen obviamente el ecosistema necesario para proveernos de recursos hídricos. Este propietario puede hacer dos cosas. A, puede explotarlo y obviamente puede sacar sus recursos, puede ser madereros, puede ampliar la frontera agrícola y obviamente afectaría la calidad y la cantidad de nuestra agua. O B, puede protegerlo y nosotros me refiero a quienes estábamos proveyéndonos de ese servicio ambiental, compensarle de alguna manera a través de un pago por ese servicio ambiental tan importante que nos está prestando. ¿Es positivo o no es positivo? Yo creo que sí es positivo. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, aquí en el Ecuador, y lo digo por conocimiento de causa, en los últimos años ha habido una duda, ¿sí? Una duda por parte de abogados, por parte de ambientalistas, si acaso es necesario, de acuerdo con lo que establece a la fecha la Constitución, realizar un cambio o una interpretación para que pueda existir precisamente las compensaciones por pagos de servicios ambientales. La mayor parte de abogados han llegado a la conclusión que existe no una prohibición expresa, pero que no es claro el artículo de la Constitución. Es más, si usted pregunta a nivel de la Asamblea, y esto lo pueden hacer cualquier investigación, a nivel de la Asamblea, durante los 2 últimos años se han venido trabajando en algunas comisiones precisamente para realizar la interpretación específica sobre esta cuestión. Porque precisamente han habido, por ejemplo, ONGs internacionales, grupos de interés que han querido invertir a través de esta vía, en el caso ecuatoriano, y no lo han podido hacer precisamente porque no existe una correcta interpretación. Insisto, no es que exista dentro de la Constitución una prohibición expresa, pero la luz de la lectura, esa interpretación da a entender que no se podría hacer. Ergo, lo que hace esta pregunta es dejar claras las cuestiones y precisamente después que sea el Estado quien se encargue de regularlo. Y usted me preguntará, ¿por qué el Estado va a regular? Porque dentro de los sectores estratégicos, en el artículo 313 de la Constitución, la biodiversidad se encuentra dentro de estos, los cuales el Estado tomó para sí y se reservó la capacidad de regular, de ejercer su rectoría, de gestionarlo y de administrarlo respectivamente. Doctor Martínez, es decir, es positivo esto que se pone en escena, porque aquí se han visto los peros y empezamos este debate como otros respecto de las 8 preguntas que no van a solucionar los problemas, pero es un avance positivo con esta pregunta 8 para compensar los servicios ambientales, doctor Martínez. Yo creo que abre la posibilidad para tener una interpretación clara de un artículo que ya existe dentro de la Constitución, lo cual también hubiese podido utilizarse otra vía, por supuesto, en su momento, por ejemplo, una interpretación solicitada ante la Corte Constitucional, pero aquí en este caso el gobierno nacional aplica la democracia directa y obviamente consulta a las personas si quiere que ese artículo se entienda de la manera que estamos hablando en esta mañana.
Situación similar en el caso de la pregunta 7, y solamente porque hacían referencia a esa cuestión. En el caso de la pregunta 7, que es respecto de recursos hídricos y de las áreas de protección hídrica, recordar a la ciudadanía que las áreas de protección hídrica ya existen, reguladas, eso sí, por supuesto, en la ley, y existen a la fecha 17. No obstante, hay que recordar que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley, razón por la cual este rato están un poco en el limbo. Lo que se ganaría únicamente es que estas categorías se eleven, en este caso, a categoría constitucional, con lo cual se ganaría y por supuesto se reforzaría porque un área de protección hídrica estaría al nivel de un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, como un parque nacional o un área de conservación. Es decir, doctor Martínez, como usted dice, hay un refuerzo con estas preguntas y se ganaría en estos ámbitos, en el del agua, la 7, y en el de servicios ambientales, la 8. ¿Sería un avance, doctor Martínez? Yo creo que en sí la Constitución del Ecuador ya desde el 2008 generó una serie de avances tanto en materia de protección de la naturaleza y por supuesto también de garantía del ambiente sano. Y lo que se hace aquí puede ser, si usted lo quiere utilizar la palabra, reforzar un régimen especial en el caso de las áreas de protección hídrica al elevarlas a categoría constitucional, y en el otro caso se aclara y se hace una interpretación constitucional de los mercados que en este caso se podrían abrir, y sobre todo pensar al final del día que eso no se trata de una compensación o un mercado, sino que serían nuevos ingresos para protección ambiental. Es decir, dentro de la protección ambiental lo que más falta son recursos económicos y el caso de la pregunta 8 abriría la puerta precisamente para tener unos recursos necesarios para la conservación. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con este debate con nuestros 3 invitados, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Eres parte de nosotros. Te sentimos cerca. Siempre serás importante para el Ecuador. Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás. Y para ello, el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las 3 circunscripciones del exterior: Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, el Caribe y África. Este 5 de febrero de 2023, por medio del voto telemático, deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con internet. Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura. Conoce más en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos reanudar el debate sobre la pregunta 8 de la consulta popular relacionada con las compensaciones regularizadas por el Estado por el apoyo a la generación de servicios ambientales. Participan la doctora Inés Manzano, especialista en Derecho Ambiental, la doctora Ivonne Llanes, de Acción Ecológica, y el doctor Andrés Martínez, catedrático de la USFQ, constitucionalista e investigador sobre medio ambiente. Doctora Inés Manzano, si usted nos puede explicar, dada su experiencia, esta pregunta 8, al igual que sería la 7, implica una apropiación de los servicios ambientales. El caso de la pregunta 8, ¿se va a seguir contaminando con esto? ¿Hay atentados contra los derechos de la naturaleza o va a reforzar, no arreglar, va a reforzar este proceso para la protección del ambiente? Por favor, el audio. Perdón, sí estaba con audio apagado. No existe una apropiación, porque el articulado, si uno ve, una cosa es la pregunta y otra es el texto final, cómo queda, ¿no?, de la reforma.
Y en el texto final vuelve a decir que no hay una apropiación de servicios ambientales. Lo único que procura es una compensación, y yo diría una compensación justa para quienes están conservando. Y vuelvo a repetir, este tema de los servicios ambientales, el gobierno nacional se ha enfocado a lo que es el carbón. No se ha enfocado a otros servicios ambientales, y uno lo puede ver en el anexo, pero por eso lo hablamos, porque no todo el mundo lee esos anexos o ese anexo especial para esta pregunta. Y lo otro, no existe una agresión a la naturaleza y no existe una mercantilización. Lo que se trata de hacer es de incentivar a las personas, incentivar económicamente a las personas que están conservando. En efecto, como yo les decía al inicio, esto es darle una cara de seguridad a aquello que ya se venía haciendo, que es darle una retribución económica para quienes estaban conservando. El proceso de Sociobosque, que es un programa que se hace como hace unos 10 años, más o menos, un poquito menos de 10 años, es un proceso en el cual se les da un incentivo económico por hectárea que están conservando y es un pago anual. Pero desde mi punto de vista es un pago injusto y no es un pago equitativo, porque si voy a ver el beneficio que hacen esas personas en la conservación y el esfuerzo que hacen esas personas en conservar, pues obviamente esto los enfrenta, este cambio constitucional los enfrentaría a un mercado dinámico. Y un mercado y en eso yo voy a hacer un énfasis de algo que dijo Ivonne, que creo que es un tema valioso a colación, que es la parte de la lavada de imagen de empresas, porque hay que pensar quiénes son los que van a hacer esta compensación económica regulada por el Estado ecuatoriano. Pero en la regulación, un tema importante y neurálgico, es que las empresas que compren esta compensación o que hagan esta compensación con los ciudadanos o las comunidades o los pueblos que conserven, de verdad deberían de hacer todo el esfuerzo para reducir lo más que puedan su contaminación y puedan compensar. Eso ya se hace desde este momento y se exige a través de un programa especial dentro del gobierno nacional en el Ministerio del Ambiente. Y se exige que tienen que primero ellos hacer toda la reducción posible para poder acceder a un mercado, en este caso, de compra y venta de carbono, que puede ser las personas, obviamente, que estén dispuestas a venderlo. Entonces, yo diría que mientras más aseguremos que estas personas que están conservando tengan una justa y equitativa retribución hacia lo que hacen, entonces vamos a lograr, como usted bien señala, no vamos a solucionar el tema de conservación, porque el tema de conservación no solamente es para los bosques privados o los bosques que están en manos de comunidades, sino también son los bosques estatales, las áreas protegidas estatales, que sabemos que les cuesta tener una financiación para conservarlos. De hecho, Ecuador es uno de los países que primero utilizó lo que se llamaba el canje de deuda por naturaleza. Se debía, por ejemplo, al gobierno de Italia, al gobierno holandés, y lo que se hacía es que no se les pagaba a ellos, sino que ese pago de ese préstamo se invertía en la conservación. Y así salieron grandes áreas de conservación como el Sumaco y otras más, el Yasuní también. Y lo que hay que tener en cuenta es que una vez que interviene la administración, que es la coherencia que tiene que tener ahora la normativa, digamos, a nivel legal de Código Orgánico Ambiental, que ya existe ciertas normas que se están ahorita discutiendo, otras adicionales, es precisamente de hacer ver que se puede lograr un mercado, como vuelvo a repetir, equitativo, un mercado justo, una compensación para aquellas personas que están tratando de conservar. Y eso es lo importante, no desmotivarlos a esa conservación, hacer que valoren el que conserve su hectárea de bosques, 2 hectáreas de bosques, etcétera. Entonces, de ahí que creo
que todos esos miedos o todos esos riesgos se minimizan a través de la intervención del Estado y de la normativa que ya existe. Pero lo importante es hacer ver que no hay una apropiación de servicios ambientales, porque lo dice claramente el texto final, como quedaría y como sugiere el Estado, y como ustedes lo van a ver en el momento del 5 de febrero cuando vayan a votar. Doctora Ivonne Llanes, ¿cómo fortalecer la conservación? Estas preguntas y otras políticas en los diferentes gobiernos son sujetas de críticas, de cuestionamiento, pero ¿cómo construir de este trabajo, de esta conservación, que debe ser un trabajo permanente, no solo mirando los peros, no solo encontrando la coma o las acciones desde una visión política más que ambientalista? Bueno, en primer lugar, le agradezco a Inés que claramente ha mencionado la palabra mercado. Es decir, aun cuando no se dice en el texto ni en los anexos de la pregunta, cuando se incluye el concepto de compensación, se está implícitamente incluyendo el tema del mercado. Y cuando uno habla de mercado de carbono, uno no puede vender lo que no se posee, y el momento de comprar esa propiedad pasa a ser de quien la compra. Entonces, sí existe una apropiación de los servicios ambientales por quienes van a comprar esos certificados de compensación de carbono. En segundo lugar, y también a propósito de lo que decía Andrés, en las cumbres de clima se habla mucho de justamente del mercado de carbono, desde el año 97 con el protocolo de Kioto. Y hay que decir que desde el año 97 hasta acá, que ya han pasado 27 cumbres, las emisiones de CO2 no han dejado de aumentar en la atmósfera. Es más, ya estamos en 415 partes por millón. Es decir, claramente en estos 27 años se ha demostrado que el mercado de carbono no sirve para enfrentar los problemas ambientales como es el cambio climático. Entonces, mal podemos decir que esta pregunta va a reforzar el mercado de carbono. Estaríamos diciendo que va a reforzar un mercado que no enfrenta el problema del clima, sino que lo empeora. Entonces, la gente tiene que ser consciente que votar sí, es decir, yo voy a seguir votando por un mercado de carbono que causa problemas en el planeta. No solamente problemas a las poblaciones locales en el Ecuador, cuando se ven inundadas sus calles, cuando se ven inundados los ríos, cuando se ven desbordados todos estos ríos con violencia. Entonces, votar sí sería votar, mejor dicho, votar no sería votar a favor de votar a favor. Ahora, contestando a su pregunta, a mí me parece que es muy importante el decir el cómo. Ya existen maneras, claramente Andrés lo ha dicho, ya existe reconocido en las distintas normativas y en las políticas públicas el pago por servicios ambientales. Una cosa es pagar un servicio ambiental a una población para solicitarle que no haga una plantación en la parte alta de un río o pedir a una población que disminuya la cantidad de ganado y darle de alguna manera una compensación por eso. Pero de ahí hay a decirle, y esas compensaciones van a convertirse en certificados de permisos de destrucción, eso es otra cosa. Entonces hay que separar las dos cosas, el dar incentivos, el compensar a la gente que hace bien las cosas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es convertir eso en mercados de servicios ambientales. Y a eso es a lo que nosotros nos oponemos. Y en la pregunta y en la reforma, con esto voy a terminar, el momento de incluir la compensación, sí se está abriendo la posibilidad de la apropiación de los servicios ambientales. Justamente porque, como bien lo han dicho aquí mis dos colegas, se está hablando de mercado. Y cuando se habla de mercado de carbono, hay derechos de propiedad que se pasan de unos a otros y se utilizan esos servicios como mejor les convenga, en este caso las empresas contaminadoras. Doctora Llanes, para usted es mala palabra mercado, porque usted ha repetido, mala palabra mercado por un lado, y del mercado de carbono que tanto se ha hablado también en las cumbres que ha habido. Yo digo que el mercado de carbono es un mercado nefasto para el planeta y para la humanidad.
porque el mercado de carbono lo que ha permitido es justamente que no se tomen las medidas necesarias, sobre todo en los países industrializados del norte y en las empresas petroleras y todas las empresas asociadas a la energía fósil, puedan seguir contaminando, porque el mercado de carbono parecería así nomás. El mercado de carbono significa mercado de certificados de compensación de emisiones de carbono. Entonces, ese mercado lo que hace es comprar y vender permisos para seguir emitiendo CO2. Por eso le digo que en 27 años de cumbres, en donde se crearon los mercados de carbono a nivel internacional y en las instancias internacionales de Naciones Unidas, ha empeorado el clima, porque todo se está volcando al mercado de carbono como una falsa solución al cambio climático. Entonces, no es que es el mercado de carbono que es nefasto para el planeta y para la humanidad. Y esta pregunta estaría posicionando al Ecuador en la venta de servicios ambientales, en este caso de compensaciones, de certificados de compensación de carbono en un mercado internacional especulativo, inclusive. Solo para terminar, inclusive la Interpol tiene un departamento entero que se encarga justamente de seguir a todos los crímenes vinculados al mercado de carbono. ¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad de lavado de dólar ilícito, porque hay mucha posibilidad de fraude y obviamente de engaño a las poblaciones locales. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser promotor del mercado de carbono, porque nos puede traer muchos problemas. Doctor Andrés Martínez, por cierto, quisiera señalar, aquí parte de la destrucción del planeta, lo que ha generado el cambio climático, el calentamiento global, es el ser humano. A veces se hacen discursos lindos, pomposos. La Constitución está llena de declaraciones en donde más hablamos de derechos y no de obligaciones, porque también tenemos obligaciones los seres humanos, que somos como seres humanos los que hemos empujado a esta destrucción del planeta. Doctor Martínez, háblenos del mercado de carbono. He hablado del mercado de carbono que se ha denostado, que otorga certificados de compensación. ¿Es tan malo el mercado de carbono como se hablan en las cumbres mundiales? Bueno, yo creo que me voy a permitir hacer unas dos aclaraciones desde la perspectiva constitucional. La primera tiene que ver con que el proceso de consulta es un proceso de enmienda, no de reforma. Y esto parecería no importante y sí lo es. Y me explico por qué. Porque en una enmienda se mantiene el espíritu del constituyente, es decir, se mantiene la idea, es decir, no hay un cambio radical. Y en segundo lugar, creo que es muy importante saber que, si bien es cierto, hay dos momentos. Una fue el anexo que envió el presidente de la República para solicitar la inclusión de la pregunta a la Corte Constitucional para tener, en este caso, el dictamen constitucional, que es una cosa, y otra cosa totalmente distinta es el anexo que se adjunta a la pregunta. Y hago esta referencia porque en el anexo que se adjunta a la pregunta que vamos a votar el próximo 5 de febrero, no se habla en ningún lugar sobre los mercados de carbono. Lo único que el anexo, y les invito a las amigas y a los amigos a poder revisar, lo único que se va a adjuntar en el anexo es cómo quedaría el artículo 74. Y el artículo 74 creo que es importante tener dos situaciones. La primera, que de manera específica se va a dejar clara la idea de que las personas, las comunidades y los pueblos tienen derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales. Y en segundo lugar, y esto es muy enfático y en derecho público solamente se puede hacer lo permitido en la norma, dice claramente que no serán susceptibles de apropiación. Digo esto, estimado Gonzalo, porque creo que el debate se ha centrado mucho en el tema de los mercados, pero más allá de eso y contestando su pregunta, yo creo que si la comunidad internacional en las últimas 3 décadas ha venido hablando como un mecanismo interesante el mercado de bonos de carbono, no creo que sea malo per se. Yo creo que sí va a existir aquí, y al amigo y amiga elector, creo que sí va a tener una carga ideológica importante.
Me explico. Si usted cree que la solución a los problemas del ambiente vienen a partir de otras cuestiones, vía cambios de comportamiento a nivel personal o en su defecto realización de resistencia frente a las formas naturales que presenta a la fecha el capital dentro de nuestro sistema económico, pues le tocará votar no. En cambio, si usted es más pragmático y cree que es interesante generar vías adecuadas, lícitas, a través de las cuales se puede proteger el ambiente y que en el Ecuador se generen unos ingresos, sean nacionales o internacionales, a partir de empresas o de ONGs, para que conservemos nuestro propio ambiente, para que el amigo o la amiga que está cerca de una población o cerca de un bosque, que esté cerca de un manglar, que esté cerca de un páramo, tenga la posibilidad de recibir una compensación, pues vote sí. Yo creo que es muy importante ser también bastante pragmáticos respecto del nivel de la protección ambiental, porque suena muy bien muchas veces los discursos, pero también en la práctica se requieren recursos económicos. Y obviamente esos recursos económicos pueden ayudar, por ejemplo, a comprar más extensiones a nivel de páramo, de bosque o de manglar y realizar una protección, en este caso, bastante, si usted quiere, pragmática y específica. Doctor Martínez, si no se habla en el anexo, como usted ha sido absolutamente claro, no se habla del mercado de carbono, ¿por qué se denosta, por qué se cuestiona si no está incluido, si no se va a tocar? Porque cuando se envió las preguntas a la Corte Constitucional, cuando se estaba justificando, es decir, estaba argumentando el gobierno nacional que se debe incluir las preguntas, utilizó dentro de sus argumentos, en parte de la justificación, precisamente que a nivel internacional existen los mercados y que es necesario tener en cuenta estas compensaciones. Sin embargo, insisto, dentro del anexo, usted no va a encontrar la palabra, ¿sí? No encuentra la palabra mercados de carbono. Les invito a revisarlo. Lo único que va a decir son dos cosas. Uno, cómo va a quedar el artículo 74 y B, cuáles son las disposiciones transitorias, donde le manda de manera específica a la Asamblea Nacional a reformar el Código Orgánico del Ambiente, porque el Código Orgánico del Ambiente, lo lógico a la fecha, es que obviamente lo interprete y se encargue de establecer un régimen a partir de lo que dice ahora la Constitución. Y dos, dice, en ese interín, obviamente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica dictará las normas hasta que la Asamblea pueda hacer los cambios en el Código Orgánico del Ambiente. Yo más bien, la reflexión final que haría es que de llegar a triunfar la pregunta 8, al contrario, más bien deberíamos estar vigilantes a nivel de la Asamblea y por supuesto del Ministerio del Ambiente para que precisamente estas ideas por las cuales se estaría votando y en supuesto que gane el sí, se lleguen a cumplir y no se distorsionen en su aplicación, que esa es una cosa totalmente distinta. Claro, lo que usted dice, doctor Martínez, porque esto va... a ver, ¿quiere hacer un apunte? Sí, doctor? lo que quería... Sí existe la mención, Andrés, en el del mercado de carbono. Es más, existe como cuál es la temática y la situación actual. O sea, en qué nos enfrentamos acerca del pago por servicios ambientales y de hecho hay un acápite que habla sobre la importancia del mercado voluntario de carbono. Sí existe la mención y no es una mala palabra, porque si existe es porque es una realidad, es un tema que se ha trabajado desde hace muchos años y bien lo señaló Ivonne, desde el año 97 sale el protocolo de Kioto. Lo que está haciendo el Estado, en este caso el gobierno nacional, es traer, que lo he repetido muchas veces, traer a colación la realidad que existe a nivel internacional y la realidad que existe a nivel nacional y tratarle de ponerle una cara y mejorar lo que se está haciendo. Y de hecho, vuelvo a repetir, hablar de mercado no es hablar ni hay que satanizarlo, ni que es una mala palabra, ni que nos va a traer un retroceso, ni una venta de nuestra naturaleza, ni nada por el estilo. Esto se trata sencillamente de hablar de que hay un servicio ambiental que se llama carbono, que es el stock de carbono que existe en un bosque, y que ese stock de carbono se puede medir
y solamente se puede medir si el árbol está en pie, pues digámoslo de esa manera. Y una vez que tú lo mides, se traduce a toneladas de carbono, y es eso lo que tiene valor en el mercado, que no es un mercado malo. En efecto, nosotros hemos ido avanzando en las emisiones de CO2, pero las oportunidades que tienen países como el Ecuador, que pueda vender, digamos, ese servicio ambiental o recibir un pago por ese servicio ambiental, son mucho mejores que quedarse en la inacción y que no hacer nada. Porque bien señalaba Andrés también en una de sus intervenciones, que ha habido muchos intentos de hacer este tema de pago por servicio ambiental y que no se ha podido, porque la manera en que estaba constituido en este momento, que está ahorita todavía la Constitución, no permitía eso. Y de hecho, como les decía yo, existe ya un programa que tiene como 10 años, ¿no? Para que termine la idea el doctor Andrés Martínez, ¿no hay entonces apropiación de servicios ambientales como se señala? No existe en ninguna manera. Es más, si revisamos nuevamente la papeleta, la tengo al frente, ¿no? Y creo que es necesario diferenciar eso desde la perspectiva constitucional. Una es el control constitucional que realizó la Corte a través de, obviamente, la pregunta y sus anexos donde se argumentaba, y otra cosa es la pregunta que se aprobó y el anexo que vamos a recibir el 5 de febrero con un anexo que no excede más de una página. ¿Sí? Ahí de manera explícita ustedes van a ver cómo quedaría el artículo 74, y en el segundo párrafo de el artículo se dirá de manera expresa: los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. En consecuencia, yo les decía hace un momento, en derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito, solo lo que está permitido. Ergo, no se podría prestar a una interpretación más allá, como se quiere hacer, decir que una compensación o que un intercambio a nivel de los mercados de carbono podría implicar, en este caso, una venta, en este caso, porque estamos viendo claramente que no existiría la apropiación de manera plena. Yo creo que hay dos formas de ver las cuestiones, ¿no? Ver el vaso medio vacío, ver el vaso medio lleno. Y claro, esto dependerá, por supuesto, de una ciudadanía informada y también, obviamente, de los criterios, de las ideologías y, por supuesto, la visión del mundo y la visión que tenga cada uno de las amigas y amigos. Más allá de eso, yo creo que el 5 de febrero deberíamos votar, no porque nos inviten a votar 8 veces sí o en su defecto 8 veces no, sino de una manera reflexiva y de acuerdo a nuestros intereses, a nuestra visión del mundo y por supuesto también pensando en las próximas generaciones y no solamente de una manera egoísta tal vez en lo que está sucediendo en el día a día. Efectivamente. Si me permite, en mi último minuto completar algo y también tomar las palabras que Andrés dijo antes. Efectivamente, yo creo que el votante, y bien lo ha dicho, tiene que ser o pragmático y leer exactamente lo que dice la pregunta, o partir de los procesos de resistencia que han tenido los pueblos en el Ecuador históricamente frente a las políticas que las considera injustas, neoliberales y sobre todo atentatorias contra los derechos humanos. Y creo que votar no en esta pregunta, además, sí es oponerse a un mercado de carbono que es además colonial, que es por lo demás racista, que es por lo demás, además, injusto, porque en este caso el Ecuador lo que estaría haciendo a través de la venta de estos certificados de compensación de carbono es limpiar lo que los otros, los países ricos, las industrias contaminantes ensucian. Y no quieren limpiar, no quieren hacer los cambios. Y para eso quieren que los países como el Ecuador, con sus bosques, con sus maravillosas selvas, sean quienes de alguna manera estén limpiando la suciedad de los países ricos y del norte. Bien. Entonces, hay que votar muchas gracias. También por eso. Muchas gracias. Quiero agradecer a las invitadas e invitados y señalar lo que venimos invocando diariamente a los electores, tanto en las elecciones seccionales, el tema del Consejo de Participación, el tema de la consulta popular. Por favor, infórmense bien. Tienen que ejercer un voto libre, pero un voto informado, no caer en los discursos, en la demagogia
que en el ámbito político, electoral, el tema de los organismos seccionales, no caer atrapados en mentiras, en discursos que los conocemos ampliamente, y aquí hay que pensar en función de gobernanza en el caso de los organismos seccionales y también de la consulta popular, como la extradición, la reforma política de un sistema prostituido. Ahí está esa asamblea mediocre que no aporta la solución de los problemas, y también en los temas ambientales. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por participar la doctora Inés Manzano, especialista en Derecho Ambiental, la doctora Ivonne Llanes, de Acción Ecológica, y el doctor Andrés Martínez, constitucionalista que investiga sobre medio ambiente. Muchas gracias, muy amables. Seguiremos hablando de esto. Muy buen día. 7:27 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con la directora de la Corporación Participación Ciudadana y su informe sobre el control electoral. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional.